voy a iniciar este programa con una confesión. Hasta hace poco, y lo digo no sin mucha vergüenza, yo miraba lo carismático como con cierto desdén o indiferencia, pero a raíz de una serie de testimonios que he tenido la oportunidad de conocer, he visto que la presencia del Espíritu Santo es algo que lo llena todo, es magnífica, es transformante, en fin, me quedo corta. Por eso se me ha despertado un deseo enorme de saber más sobre el Espíritu Santo. Y precisamente hoy en este programa tengo a un enamorado del Espíritu Santo, pero no es un teólogo, es un joven, un apuesto joven quien nos va a hablar de esto. Hola Lorenzo, ¿cómo estás? Miriam, ¿cómo estás? Muchas gracias por lo de apuesto, por lo de joven y gracias sobre todo por invitarme a compartir de la experiencia del Espíritu Santo en este programa. Hablar de un tema tan maravilloso. Pero bueno, antes de meternos en este tema de lo carismático y demás, hablemos de usted, Lorenzo. Usted entonces trabaja en una plataforma muy importante de moda, Inexmoda, ¿no es así? Sí, yo trabajo en Inexmoda, llevo ya varios años allí, he estado vinculado al mundo empresarial y al desarrollo empresarial gran parte de mi vida, y aquí es muy bonito porque es una plataforma que nos permite promover nuevas empresas, apoyar a la industria textil y de moda que es tan importante en Colombia. Y supongo que en ese medio tiene que interactuar con muchas modelos, con mucha gente linda, por lo menos físicamente, que se mueve generalmente en este medio, ¿no? Sí, digamos que es un medio creativo, artístico, y estos medios obviamente buscan el sentimiento estético, pero también además de ser una industria creativa, es una industria donde se genera mucho empleo y sobre todo tiene una cadena de valor muy bonita, muy larga, porque también trabajamos con los confeccionistas, los operarios, los talleres, los emprendimientos, las grandes empresas, también los retailers, que son muy importantes en esta industria de la moda, y potenciamos mucho a las empresas a que puedan acceder también a otros mercados. Y usted debe ser un gran creativo desde que lo llamaron allí a esta plataforma de moda para transformarla, ¿no? Sí, así es. Digamos que lo que yo hago básicamente es transformar empresarios, llevarlos a la innovación, aumentar su productividad. Tenemos programas muy bonitos de aceleración empresarial, entonces cogemos los emprendedores de pequeños, los aceleramos hasta que sean grandes empresarios. También acompañamos y asesoramos a grandes empresas para que sean empresarios competentes, y es muy bonito porque es una institución que nos permite formar a todos estos empresarios, pero tenemos muchos proyectos sociales, que es lo que más me emociona a mí, porque trabajamos con población migrante, trabajamos también con víctimas de conflicto armado, por ejemplo, ayudándoles a crear sus negocios desde cero en todo el territorio nacional, pero también hacemos proyectos con otros países. Vea qué maravilla. Casado y con 3 hijos, ¿cierto? Sí, tengo 3 hijos. Tengo Elías, que tiene 9 años, Daniel tiene 5 años y la recién llegada a la familia, la nueva integrante, María Elisa, que tiene 6 mesecitos. ¿Y cómo hace pues, una persona tan joven con 3 hijos y que tiene una agenda en rojo, es decir, una agenda totalmente cerrada, porque usted tiene, precisamente por el puesto que tiene, por el trabajo que le toca desempeñar, que estar saliendo aquí y allá, y bueno, muchas responsabilidades? La verdad es que tengo una gran esposa, hay que decirlo, que me ayuda mucho con el tiempo, me ayuda a organizar, me ayuda mucho a priorizar. Eso es muy importante para uno no navegar solamente en la vida laboral, y además que a mí me apasiona ayudar a las personas. Entonces yo creo que tiene que ver mucho con esa gran esposa, esa mujer que Dios me ha regalado, y sobre todo tener claro la prioridad. Para mí mi prioridad es Dios, la familia y después el trabajo, pero no el trabajo per se, sino el trabajo como servicio. Yo sé que todos los días me levanto no a trabajar, sino a servir. Exacto, pero a ver, Lorenzo, muchas personas se pueden preguntar, bueno, ¿y qué está haciendo este ejecutivo? Y si es un enamorado del Espíritu Santo, ¿cómo vive esto? Desde niño, tengo entendido, desde niño ya usted tenía mucha inquietud por lo religioso, ¿no? Sí, digamos que para mí la amistad con el Espíritu Santo trasciende nuestra concepción de religión o como nos enseñaron esa religiosidad o esa cultura religiosa,
para entablar la amistad con un gran amigo. Y hay una cosa muy bonita, el libro de la sabiduría, la gente no lo conoce en la palabra, pero es un libro dedicado al Espíritu Santo. Cuando la palabra habla de la sabiduría o la Biblia habla de la sabiduría, nos está hablando del Espíritu Santo. Y es muy bonito porque el Espíritu Santo me ayuda a tomar todas las decisiones. Yo todas las decisiones, desde contratar o no a una persona, apoyar o no a una empresa, a un emprendedor, la forma como lo hago, la forma como sirvo, todas las decisiones que yo tomo en mi vida pasan a través de la sabiduría del Espíritu, y no hago nada sin que el Espíritu Santo me guía a hacerlo. Y así es que he podido dar fruto en mi vida, y yo creo que esto es muy importante porque, como dice la palabra, la alegría de mi Padre es que vosotros deis fruto, y fruto en abundancia. Esto es muy, muy importante. Como lo decías, yo tuve una experiencia en la juventud del Espíritu Santo, tuve una búsqueda muy grande de Él. Pasé un momento en mi vida donde, digamos que no sentía una conexión religiosa. Para ser muy sinceros, estuve en un colegio que fue católico, que me enseñaban un poco de la doctrina, y digamos que tuve una historia, no sé si la puedo contar, claro, una historia muy rápida, pero que un poco me desconectó. Y era que cuando yo era pequeño siempre me decían que Jesús era mi amigo, que Jesús existía, y recuerdo una vez que en Semana Santa mi madre me dijo, bueno, vamos al Domingo de Ramos y vamos a ir a ver a Jesús. Entonces yo pensaba y creía que Jesús realmente existía como una persona normal. Mi mente hace acortar, no me daba, yo no me enteraba pues de la diferencia entre el cielo o no, pues para mí era una persona real y me lo enseñaron como una persona real. Y yo recuerdo en Semana Santa cogí la palmita y estaba muy contento porque iba a conocer a Jesús. Entonces cogí mi palma, y cuando yo estaba atento a que iba a llegar Jesús, pasó un burrito con un Jesús de yeso. A mí eso me impactó mucho. Entonces yo le dije a mi madre, mamá, ¿dónde está Jesús? Y ella me dijo, ahí está. Y yo, pero ese no es Jesús, eso es un burrito con un yeso. Y yo recuerdo que yo tiré mi ramita al suelo, y eso a mí me... decepcionado, sí, defraudado. Decepcionado, defraudado. Al otro día traté, pues era como un lunes, un martes, conversar como con el padre del colegio, contarle la historia. El hombre, pues la verdad, como que se rió, no me prestó mucha atención, siendo muy sincero. Y yo decía, bueno, entonces ¿dónde está Jesús? No, es que está en el cielo, está en tu corazón. Y yo, pero no, pues que Él es una persona que nos quiere, y yo tenía un librito que llamaba Soy amigo de Jesús. Entonces para mí, yo lo veía muy literal. Entonces yo decía, vení, pero entonces los evangelios, nosotros teníamos un librito donde los evangelios, Jesús curaba, que era el mismo ayer, hoy y siempre, y yo no veía que lo que me enseñaban compaginaba con la realidad. Entonces yo no estaba, entonces yo le decía, entonces yo me decía, no, es que habla a través de la conciencia, y yo pues yo no entendía que la conciencia, y yo entendiera como yo hablando con yo. Entonces, a raíz de eso, yo me desconecté un poco. No significa que ni dejé de ser católico, ni ir a misa. Siempre busqué como las obras sociales. Eso sí ha estado como en mi corazón. Entender que muchas veces cuando uno se conecta con el ser humano, se conecta con el Señor de una manera profunda y misteriosa, pero no tenía una experiencia espiritual real. Hasta que, digamos, yo me empecé a desconectar de las cosas de Dios, un poco la vida del mundo, la universidad, me volví un amante de la ciencia. Creo que eso en su momento también, en vez de alejarme, me hizo pensar realmente de la posibilidad de la existencia de Dios como ser personal. Y yo recuerdo que estudiando ingeniería ambiental, no fue la carrera que terminé, yo me la pasaba investigando y maravillado sobre la creación, sobre la imposibilidad matemática de la evolución. Estudié mucho sobre matemáticas y evolución, la imposibilidad matemática de casi 10 a la menos 99 de que existiera la evolución. Yo estudié ingeniería ambiental, entonces estudiaba
digamos, biología animal, biología vegetal, física, y yo cuando veía todo esto me puse a estudiar mucho también, recuerdo termodinámica y la ley de la entropía, y yo veía, pues, te cuento cosas muy técnicas, pero veía los isótopos y decía, es que el universo no puede ser eterno porque no existiría isótopos, ya se hubieran degradado. Y digamos que en la universidad, estudiando ciencia, y entiendo pues la frase de Pascal, a mayor ciencia, mayor Dios, yo empecé a tener una inquietud muy grande. Y en ese momento fue muy difícil porque yo estaba como en esas luchas de las cosas del mundo, yo le llamo pues el pecado, que en ese momento uno no sabía que era pecado, y empecé a pasar como por una crisis realmente si existía algo que fuera bueno o algo malo. Y en esa crisis, en esa ansiedad propia, empecé a sentir un desasosiego muy grande en mi corazón, en mi vida, y una inquietud muy grande. Y una vez estaba andando por la avenida del Poblado, no recuerdo realmente qué estaba haciendo, y cuando estaba caminando por la avenida del Poblado, me sentí una fuerza muy rara que me invitó a entrar a la iglesia. Era posiblemente un jueves, creería yo, porque estaban haciendo como la bendición eucarística. Tendría yo aproximadamente 17 años, estaba muy joven. Y era un rockero, supongo, con el pelo largo. Sí, era rockero, tenía el pelo largo, tocaba música, mejor dicho, teníamos una banda de rock con varios amigos. Es muy simpático porque uno de los vocalistas de la banda ahora es sacerdote. Las cosas de la vida, pues no pensé ni me imaginaba, pero como que Dios hizo una obra bonita en muchos de estos amigos. Y entonces entré en esa capilla y el sacerdote estaba haciendo la bendición. Cuando el sacerdote estaba haciendo la bendición, yo sentí una voz que me dijo, ven y sígueme. Y yo me asusté porque pues al final del día... Así literal, en voz audible, pues que lo puedes sentir en tus oídos. Entonces yo pensé que alguien me estaba hablando como ven y sígueme. Yo volteo a izquierda, volteo a derecha, no veo a nadie, había muy poquita gente. Esa iglesia no se caracteriza por ser una iglesia y sobre todo pues en esa época de muchas personas. Entonces yo sentí eso y sentí otra vez ven y sígueme, esa voz. Cuando sentí esa voz, yo ya me asusté y empecé a sentir como miedo, ¿cierto? Pero miedo como en cierta paz, no lo sé explicar, y me dijo por tercera vez. Cuando yo me di cuenta, claro, era Jesús el que me estaba hablando en esa voz audible, y yo me puse a llorar, ¿cierto? Y fue muy tremendo porque pues al final de mi vida yo había tenido esa desconexión con Dios porque pensaba que Dios no hablaba. Yo pensaba que Dios era como una idea que nos enseñan, como si fuera una especie, y esa era mi lucha, ¿cierto? O sea, como una idea, entonces Dios existe, pero Dios no habla, Dios no se manifiesta, y entendí que como yo había tenido desde pequeño, y por eso hago la relación, ese dolor tan profundo de entender que Dios no hablaba, que Jesús estaba en el cielo y que Él iba a venir, pero no sabíamos cuándo, y que hablaba en nuestro corazón, pero entonces uno pequeño que va a saber distinguir cuando Jesús habla del corazón, que a través de la voz de la conciencia y todo ese cuento, yo ver que sí hablaba, y fuera de eso mi vida empezó a pasar como en un flashback en mi mente, o sea, como que yo no lo sé explicar, pero pude vivir en un par de segundos muchos años, o sea, ver todo lo que yo había hecho, y empecé a sentir un arrepentimiento y empecé a llorar, me quebranté profundamente y tuve como conciencia de pecado, y solamente cuando tenés conciencia de pecado puedes entender el amor y el perdón de Dios, lo que Él hizo por ti. Entonces yo le dije que, la tercera vez que me dijo, yo le dije que yo era un pecador, fue lo único que le pude decir, porque yo veía como toda mi iniquidad. Y entonces yo tuve ese tiempo, yo no sé cuánto pasó, seguramente la persona que estaba ahí al lado, el sacerdote, pues después de un tiempo se asustó y me dijo que qué me pasaba. Entonces pues yo le conté más o menos, entonces se rió y me dijo algo, unas palabras muy profundas. Yo no las entendí hasta que después, muchos años después, leí una encíclica que se llama Deus Caritas Est, en ese momento de Benedicto XVI. Y el padre me dijo, cuando le conté mi experiencia, me dijo, bienvenido al cristianismo.
Entonces yo le dije, es que, ¿cómo así? Yo no soy cristiano, yo soy católico. Y él se rió. No, no, usted no es católico. Nosotros somos cristianos. Católico es una denominación que significa universal, pero usted es cristiano, porque todos los católicos vivimos y nos movemos por el encuentro con el resucitado. Y entonces, y te encontraste con él. Entonces le decía, no, es que, y entonces, y me dijo, y no todos son cristianos. Entonces yo le decía, no, y la gente que viene a misa, me dijo, no, no, el 80% no creen. Y yo, padre, pero usted cómo está diciendo eso. Sí, porque no se han encontrado con Dios. No obstante, yo todos los días me levanto para que ellos algún día realmente se encuentren con Jesús. Jesús que pasa el camino, me comentó. Yo, la verdad, en ese momento no tenía como los elementos teológicos para entender lo que me estaban diciendo. Pero después que leí la encíclica de Deus Caritas Est, me impresionó mucho porque el Papa decía, el cristianismo no es una teoría, no es una filosofía, es el encuentro con el resucitado. Bueno, Lorenzo, ¿en qué momento, después de pasar por este hecho tan especial, tan sobrenatural, usted decide tomar la decisión de seguir al Señor radicalmente a través de una comunidad religiosa? Sí, digamos que yo tuve esa experiencia, yo la atesoré en mi corazón. Era algo muy difícil porque no tenía con quién hablarla, ni con mis hermanos, ni con nadie. Primero decir, Jesús está vivo. Mi primera expresión fue Dios existe, y empecé a tener temor de Dios. Mi vida empezó a cambiar. Entonces dejé las fiestas, a mí me gustaba el vinito, las cervecitas, tomarme las cosas con los amigos. Empecé a alejarme también un poco y en ese momento que es difícil también, como de las niñas, como entender que realmente era muy importante guardarse para el Señor, y empecé a entender la pureza, muchas cosas que era complejo porque yo no lo entendía desde la doctrina, sino como algo en mi corazón. Empecé como a separarme. En ese momento a mí me pasó algo, y es que Dios me empezó a guiar. Entonces yo antes, en las mañanas, yo siempre leía libros de poesía, libros de filosofía, libros de ciencia, que era lo que más me gustaba. Mi padre nos enseñó el amor por la ciencia muy profundamente. Entonces en la mañana yo ya no hacía eso y empecé a como leer, me dio pereza. Yo llegaba a leerme casi unos 20, 25, 30 libros al año. Más o menos, tenía un amor grande por la lectura, me gustaba la literatura fantástica, era Tolkien de mis escritores preferidos, bueno, y también me gustaban mucho los libros de filosofía, y empecé y leía y no me gustaba. Entonces empecé a sentir como un gusto, era como por cerrar los ojos y decía, hablar con Dios, siempre con la expectativa que me volviera a hablar. Pero no pasaba, y una vez estaba en la universidad y entonces sentí una voz que me dijo, tú ves todas estas montañas, tú no vas a estudiar acá. Y yo me asusté porque volví a sentir como esa voz, y yo miraba, a ver, fue que lo imaginé. También en algún momento pensé, ¿será que me estoy enloqueciendo? Me deschaveté, también lo pensé, porque no tenía nadie que me guiara. Y yo una vez creo que le comenté a un padre, me dijo, no, eso es muy raro. Entonces nadie me paraba bolas, y en ese momento era difícil tratar, pues incluso que tus papás te resolvieran eso. Entonces a partir de eso, eso sucedió, y después del poco tiempo conocí un sacerdote, y ese sacerdote me lo encontré yendo para mi casa, y ese sacerdote me dijo, yo lo conocía porque yo iba como a obras sociales, a misiones, a todo este tipo de cosas, y me dijo, hey, Dios está haciendo algo en tu vida, pues no has pensado seguir a Jesús. Y entonces yo le dije, padre, bueno, primero no sé por qué me dice eso. Segundo, la verdad es que una vez me llamó y yo le dije que yo era muy pecador, pero yo no sé seguir a Jesús. Entonces el padre me dijo como, ay, ¿será que usted tiene vocación? Y yo le dije, no, yo no quiero ser sacerdote, pero yo quiero seguir a Jesús. Y entonces me dijo, la mejor manera de seguirlo es a través del sacerdote. Y yo me quedé como, pues bueno, yo no sabía nada. Entonces así fue que terminé estando en el seminario. Exactamente, en el seminario de los legionarios de Cristo. Así es. ¿Cómo fue esa experiencia como aspirante a ser un legionario? Primero muy duro, ¿cierto? Porque para mí era difícil, ¿cierto? Yo venía pues con muchas cosas del mundo primero.
era un tema de muchas renuncias, yo recuerdo, pero como yo estaba tan enamorado de Dios, entonces yo dije, no, yo hago lo que sea, o sea, y mi expectativa era que Dios me volviera a hablar. Entonces empecé ese proceso como de lo que ellos llaman el noviciado, ¿cierto? Realmente para mí era difícil, yo seguía con la guitarra, pues siempre para ellos era complejo porque yo no me comportaba como si fuera un sacerdote normal, entonces yo creo que ellos luchaban mucho, ¿cierto? Pero yo era muy apasionado con las cosas del Espíritu. En algún momento también sentía como era complejo porque me gustaba mucho la Biblia, entonces ellos no entendían por qué yo era apasionado de la Biblia, y me pasó que una vez tuve una lesión del pie muy grande, me lesioné el pie jugando fútbol, estuve casi más de un mes y medio sin poderme parar, tenía que tener el pie levantado todo el tiempo, fue una lesión muy delicada jugando fútbol o algo así por el estilo. Entonces en ese momento yo me leí toda la Biblia, o sea, literalmente pues yo no tenía nada más que hacer, tirado en una cama y solo podía levantarme pues a bañarme ya y el pie hacia arriba. Entonces me leí toda la Biblia, y cuando yo me leí toda la Biblia mi vida cambió, entendí, y la resumo, los que no la vayan a leer la resumo la Biblia en 2 palabras. 1, la fidelidad de Dios y la infidelidad del hombre. Y entendí que toda la obra, que toda la palabra, todo el pecado, la obra de la redención, el mismo Apocalipsis como, digamos, como la epifanía final de la venida del Señor, se resume en que nosotros perdimos el Espíritu del Señor por nuestra infidelidad. Libro de Génesis 6 es muy claro, antes del diluvio, cuando Dios, Yahvé, el Padre, dice: no contenderá más mi espíritu con los hombres, y nos quita su espíritu. Después se lo empieza a dar a los profetas de manera como un spot, de manera muy intermitente, hasta que toda la obra de redención tiene sentido, porque la muerte de Jesús lo que hace es que derrama otra vez y nos conecta con el Espíritu del Padre. Cuando yo leí la Biblia y entendí Hechos de los Apóstoles y entendí el sentido de la Eucaristía, mi mente se abrió. Y yo dije, yo quiero esto, yo quiero lo que está escrito aquí, yo quiero ser parte de Hechos de los Apóstoles. Y yo empecé a sentir eso, incluso recuerdo hablarlo con el director espiritual y me decía, sí, pero la Eucaristía es muy importante. Y yo, es que la Eucaristía no tiene sentido si no se complementa en la venida del Espíritu Santo, porque es que nosotros comulgamos con Cristo para hacernos igual a Él. Y la única manera que podemos ser igual a Él, no solo comulgando, sino siendo bautizados también en fuego a través del Espíritu. Y eso a mí me cambió. Y a partir de eso, en ese seminario leí un libro rojito que se llama El Gran Desconocido. Yo me volví un obsesionado por el Espíritu Santo, un libro de Antonio Rollo Marín. Y yo cuando leí ese libro, mi vida me cambió. Y ahí fue donde tuve la primera efusión del Espíritu, que pasó de una manera muy, muy simpática. Bueno, y de esa, digamos, ese momento en que usted tiene ese encuentro tan especial con el Espíritu Santo, ya muy, muy persona a persona, vamos a hablar en el próximo programa. Entonces, invitemos a todos los televidentes para que nos acompañen. Hablar del Espíritu Santo es maravilloso, es fabuloso. Así que, de verdad, no se vayan a perder la segunda parte de esta entrevista. Por lo pronto, muchísimas gracias, y entonces nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien.